Hola, somos Valentina González Zapata y Juan Felipe Murcia Cruz y este es el Draw My Life de la pensión por invalidez en Colombia. Comenzamos. Cuando decimos que una persona ha adquirido el derecho a la pensión de invalidez, necesariamente dicha persona tiene que tener la condición de inválido, la cual se adquiere a causa de una afectación a la salud de tipo físico o mental. Es importante tener en cuenta que esta afectación puede ser parcial, transitoria o permanente. Sin embargo, no cualquier afectación a la salud genera reconocimiento a la pensión de invalidez. Se deben revisar los límites establecidos en la ley para reconocer a una persona como inválida. Para conseguir la declaración de invalidez se deberá llegar al 50% de discapacidad. En Colombia existen dos clases de pensión por invalidez. Estas se clasificarán según su origen. Serán de riesgo común o de riesgo profesional o laboral. Cuando hablamos de la pensión de invalidez por riesgo común, es importante tener en cuenta que esta está a cargo del fondo de pensiones y que la enfermedad que la provoca no debe relacionarse con el trabajo. Sin embargo, debe afectar la capacidad laboral. Tenemos, por ejemplo, enfermedades como la hipertensión o el cáncer. Por otro lado, cuando hablamos de la pensión por invalidez por riesgo de profesión o labor, hay que tener en cuenta que esta está a cargo de la ARL y surge cuando la pérdida de la capacidad laboral se da por un accidente o enfermedad a causa de la labor que se desempeña en el lugar de trabajo. Claro que sí, Juan Felipe. Es importante tener en cuenta que para que el afiliado acceda al derecho de la pensión de invalidez por riesgo laboral o profesional, tiene que haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores al incidente que causó la invalidez. Y en el caso de la pensión por invalidez a causa de origen o riesgo común, debió haber cotizado 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de acreditación. Exactamente, pero no olvidemos que los menores de 20 años solo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho que causó su invalidez. Todo esto está contemplado en la Ley 860 del 2003. Otro dato interesante a tener en cuenta es que cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas que se necesitan para la pensión de vejez, solo se necesitará que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años en caso de acceder a la pensión de invalidez. La Corte Constitucional, al referirse al tema, nos dice que se debe realizar un dictamen, el cual es una decisión que debe estar en un documento con fundamento en la protección de unos posibles derechos que puede llegar a tener una persona. Dicho dictamen establece la afectación en la salud generadora de la pérdida de la capacidad laboral. Por supuesto, Juan Felipe. Es preciso aclarar que para que una persona pueda ser declarada inválida, tiene que estar reflejado en un dictamen de pérdida de la capacidad laboral. El decreto 0912, concordante con la ley 1562, establece quiénes son los primeros que pueden calificar. Tenemos a las EPS, a las ARL, a las compañías de seguro y a la Junta Regional de Calificación. El dictamen de capacidad laboral debe contener porcentaje de pérdida, origen, ya sea común o laboral, descripción de las enfermedades o alteraciones a la salud, fecha de estructuración, es decir, cuándo fue el accidente, dónde nació la enfermedad, y por último, debe ser un acto motivado. La capacidad laboral residual es una figura que trae la jurisprudencia. Esta es la variación de los requisitos de la fecha de estructuración hasta la fecha de calificación. Exactamente, Juan Felipe. La capacidad laboral residual consiste en la capacidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, pese a las consecuencias de la enfermedad que posee desde el momento de su nacimiento. Existen enfermedades congénitas, crónicas y degenerativas. Claro que sí, Valentina. Además, es importante recordar que la Corte, por medio del magistrado ponente Carlos Bernal Pulido, expone los requisitos que deben estudiar las administradoras de fondos de pensiones
para proceder al reconocimiento de esta. En primer lugar, tenemos que la solicitud haya sido presentada por una persona con una enfermedad crónica. En segundo lugar, tenemos que con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez fijada por la autoridad médico-laboral, la persona cuente con un número importante de semanas cotizadas. Y finalmente, que los aportes fueron realizados en ejercicio de capacidad laboral residual en aras de evitar el fraude al sistema pensional. Agradecemos su atención. Esto fue todo en este Draw My Life. Esperamos vernos en otra ocasión. Hasta la próxima.